el olor a relleno, las luces parpadeando en cada decoración y las músicas navideñas sonando en cada lugar al que vas. Para el mundo, esto es sinónimo de alegría automática. Pero para ti, este año puede sentirse como un ruido insoportable. Es como si todo el mundo hablara un idioma de felicidad que de repente tú ya no entiendes. Si al ver las decoraciones no sientes esa emoción, te sientes triste, con un nudo en la garganta y con ganas de esconderte hasta en enero, déjame decirte algo. No estás equivocado, no eres un amargado, pero tampoco estás solo. Cuando hay una silla vacía en la mesa, la Navidad deja de ser una simple fiesta y se convierte en un campo minado de recuerdos. Cada adorno trae una historia y cada canción trae un eco. Quizás te estás preguntando con angustia, ¿cómo se supone que debo de vivir esto ahora? ¿Tengo que fingir una sonrisa para no incomodar? ¿Puedo dormirme todo diciembre y despertar hasta en enero 2026? Este video es para cualquiera que esté luchando contra esas preguntas. No vengo a decirte que animes la cara, ni tampoco a darte frases vacías de consuelo. Este video es para enseñarte el mapa para que puedas navegar en esa tormenta con dignidad. En los próximos minutos hablaremos de forma suave y práctica para vivir estas fiestas. Incluso de darte permiso de sentir lo que sea que estés sintiendo. Puede ser rabia o tristeza. Cómo manejar la culpa terrible de sonreír de nuevo y cómo honrar tu pasado mientras construyes paso a paso un futuro esperanzador. Esto no se trata de cómo superar una pérdida como si fuera un obstáculo, sino de aprender a vivir con ella y encontrarle un lugar en la mesa. La sociedad nos vende un guión navideño donde todos deben de estar felices, agradecidos y en paz. Pero cuando estás en duelo, esa presión es aplastante. Sientes que eres la nota discordante en la melodía de los demás. Sientes que estar triste arruinará las fiestas de todos. Sientes que eres el Grinch solo por estar triste en Navidad. El primer paso para sobrevivir a esa fiesta es romper el guión. Es darte un permiso radical, el permiso de no estar bien. El duelo no toma vacaciones en diciembre, no sabe de calendarios. No tienes que fingir una alegría que no sientes solo para que los demás se sientan cómodos. Es posible que en un momento te estés riendo de algo que suena divertido y al siguiente estés llorando en el baño porque te das cuenta de que esa persona no está ahí para reírse contigo. Eso es normal. El duelo es caótico. Quiero que te repitas esto. Mi dolor es el amor que sentí y tengo derecho a expresarlo. Si necesitas irte temprano de la cena navideña, hazlo. Si sentís que no quieres decorar este año la casa porque sacar los adornos duele demasiado, hazlo. Pero si sentís de que tenés que decorar exageradamente tu casa, también hazlo. Tu duelo, tus reglas. Para protegerte antes de ir a cualquier reunión, puedes acordar una señal contigo mismo o con alguien de confianza. Un botón de pausa. Si la nostalgia te golpea fuerte en medio de la sala, puedes darte permiso de retirarte de 10 a 15 minutos. Ve a una habitación tranquila, sal al balcón, al patio, al jardín. Llora, respira si es necesario. No tienes que dar explicaciones profundas. Con un simple necesito un poco de aire es suficiente. Saber de que tiene una ruta de escape reduce enormemente la ansiedad de tener que aguantar hasta el final de la reunión. Hablemos de la cena. Hablemos de la silla vacía que grita silencio. El error más común entre las familias es tratar de ignorar esa silla, hacer como si nada hubiese pasado, hablar de clima o de otros temas que desvíen la atención para proteger el ambiente. Pero se vuelve un ambiente más pesado y crea distancia entre todos. La psicología del duelo nos enseña que lo que no se nombra se queda sin resolver. Mencionar su nombre no va a recordarle a la gente que murió. Créeme que nadie lo ha olvidado. Al contrario, mencionar su nombre va a permitirte liberar toda esa tensión y dejar que fluya el amor de nuevo. En lugar de ignorar la ausencia, vamos a incorporarla de manera que honre la memoria y el amor de esa persona. El brindis de honor. Dedicar un momento antes de cenar para levantar la copa y decir:
te extrañamos, te queremos y estás aquí con nosotros. Esto valida el sentimiento de todos. La vela de la memoria. Encender una vela especial que represente su luz en la mesa. Puedes encenderla al inicio de la noche como un acto simbólico de bienvenida a su recuerdo. El plato favorito. Cocinar eso que a él o ella le encantaba. No como un acto de dolor, sino como un homenaje a su gusto por la vida. ¿Recuerdan cuánto le gustaba este postre? Permite compartir historias y risas nostálgicas. También tienes derecho a cambiar las tradiciones. Tratar de replicar la Navidad a como era antes puede doler más su ausencia. Si abrir los regalos en la mañana se siente muy doloroso porque era su momento, puedes cambiarlo a abrirlos de noche. Si cenar en casa se siente un vacío, quizá este año puedes intentar salir a cenar afuera. Modificar la rutina no es una traición a su memoria, es un acto de autocuidado que te ayuda a adaptarte a la nueva realidad. Aquí llegamos a la parte más difícil, la culpa. Muchos creen que reírse a carcajadas y crear nuevos recuerdos están traicionando a la persona quien se fue. Sienten que la tristeza es la única forma de mantener el vínculo, como si sufrir fuera una prueba de lealtad. Pero escúchame bien, la alegría no es el olvido. Tu capacidad de volver a sonreír no significa que lo ames menos. Significa que estás vivo. Y estoy seguro en lo más profundo de que esa persona amaba tu sonrisa y no tu llanto. Su legado es tu vida, no tu sufrimiento. La mente humana es increíblemente vasta y compleja. No es blanco o negro. Puedes sentir profunda tristeza y al mismo tiempo disfrutar del sabor de tu postre favorito. Puedes extrañarlos con el alma y agradecer profundamente estar con quienes siguen aquí. No tienes que elegir entre el duelo y la vida. Permítete la dualidad. Puedes llorar un minuto y sonreír al siguiente. Ambas son válidas. Crear nuevos recuerdos no borra los recuerdos antiguos. Al contrario, al permitirte vivir nuevas experiencias navideñas, la Navidad no se vuelve un mausoleo estático, sino un espacio donde el amor de esa persona sigue presente, de forma distinta. Se trata de integrarlos a tu vida para llevarlos contigo hacia adelante, no morir con ellos en el pasado. Sea amable contigo mismo. Trátate como tratarías a un niño pequeño que siente miedo y tristeza en la oscuridad, con suavidad, con paciencia. Si esta Navidad es muy difícil para ti, te mando un abrazo lleno de fuerza a través de esta pantalla. Recuerda que la luz puede tardar, pero siempre vuelve. Si te sientes cómodo, hagamos algo muy especial. Utilicemos los comentarios como un muro de honra de esa persona muy especial. Escribe el nombre de esa persona que extrañas y las cosas que más amabas de ella. Llenemos este espacio de amor y memoria para que nadie se sienta solo con su silla vacía esta Navidad. Gracias por estar hasta aquí y ser valiente. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte mis videos.